Radio. Estamos presentando Asamblea Hoy. La entrevista en Asamblea Hoy. Cuando el reloj marca las 6 de la mañana, 32 minutos en Ecuador continental, 1 hora menos en las Islas Galápagos, empezamos la primera entrevista, el primer diálogo en este espacio informativo. Ya está en los estudios de la radio Martín Ávila, experto en gestión deportiva ecuatoriana y latinoamericana. ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto, del deporte. Martín, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, y lo hablábamos antes de empezar esta entrevista, un poco esta antesala, ¿cómo estamos como país en fomento de nuevos deportistas o de los que ya tenemos impulsar esa carrera? Pues bueno, yo creo que el deporte ecuatoriano ha dado un salto de calidad en los últimos años. Recordemos que tuvimos una actuación magnífica en lo que fue Juegos Olímpicos de París, que es un buen medidor para saber cómo está ese deporte de alto rendimiento, nuevas medallas olímpicas. Hemos tenido campeones mundiales en este año, tuvimos medallistas en World Games, que también es un evento a la par, importantísimo en el ámbito del deporte de élite a nivel mundial. Entonces yo diría que a nivel de deportistas hemos dado un salto magnífico, estamos cada vez viendo mucho más la presencia de Ecuador en podios, pero no solo basta hablar con los deportistas de alto rendimiento, sino también todo ese sistema que hay detrás, de actores que influyen para que ese deportista pueda llegar a una medalla, y eso es importantísimo para nosotros como país. ¿Y qué hay detrás? Contémosle a la gente, porque no muchos sabemos eso, sino que lo que esperamos son los resultados, esperamos ver a nuestra bandera flamera en los distintos eventos deportivos, pero ¿qué tiene que seguir un deportista? ¿Cuál es el camino que se tiene que seguir? ¿Y quiénes están detrás de todo este esfuerzo? Sí, el sistema deportivo ecuatoriano, bueno, está conformado por diferentes actores. Están las federaciones ecuatorianas por deporte, está el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano como grandes, el Comité Paralímpico Ecuatoriano, que son como los grandes actores, que dentro de ellos llevan procesos de años, de 8 años, de ciclos olímpicos, 4 años, para poder llegar a esos momentos donde el deportista ya está propiamente a competir, para obtener una medalla. Pero estos procesos vienen con una planificación, está el plan de alto rendimiento para los deportistas, está todo el tema de los entrenamientos, de la asignación de fondos, las personas, los entrenadores, los cuerpos técnicos, dirigentes, o sea, es todo un sistema que está detrás moviendo esta maquinaria del deporte, específicamente lo que es alto rendimiento, para que nuestros deportistas en lo posible puedan llegar con las mejores condiciones a representar al Ecuador. Y obviamente creo que hemos visto que hemos tenido esas participaciones ya mucho más destacadas, no solamente en lo que es fútbol, sino en patinaje, en karate, en varias disciplinas. En varias disciplinas de halterofilia, ciclismo. Entonces sí ha habido un salto de calidad magnífico y maravilloso en las últimas 2 décadas del deporte ecuatoriano. ¿Y qué es lo que nos ha llevado a ver estos resultados? Conversábamos también que ese es un tema de un proceso, pero ¿qué es lo que ha llevado a que ahora el Ecuador... Creo que ya nos estamos acostumbrando para bien a tener estos resultados, que antes era como... Decíamos, Ecuador va a participar, y no teníamos mucha fe de un buen resultado. Son varios factores, son varios elementos que se han ido dando durante los años. Obviamente siempre vamos a tener esa premisa de que nos falta apoyo, de que es más necesario invertir en el deporte, pero yo diría que de cierta manera, si empezamos un poco a analizar esa cronología, los antecedentes, fue bueno que en sus inicios de década del 2000 el Ecuador ya pudo tener un Ministerio del Deporte, pudo tener una ley del deporte, que si bien es cierto, ya el mundo moderno del deporte ya nos exige tener una nueva ley del deporte, ir reafinando ciertos ajustes. Se sembraron cosas importantes, positivas. Tuvimos el tema del plan del alto rendimiento, planes decenales que se establecieron políticas públicas alrededor del deporte, y si bien es cierto, todo es perfectible, sembrar esas bases, esa institucionalidad en el deporte ha podido dar de cierta manera resultados, pero a la final también está en que los deportistas son el actor principal de quienes están ahí luchando día a día, entrenando, y obviamente gracias a ellos es porque nosotros podemos decir que Ecuador tiene medallas, pero como digo, hay un sistema detrás que hace posible esto. ¿Y cómo se descubren estos talentos? Bueno, más que en buena hora a veces se descubren, otras veces ya están los talentos, salen los talentos, porque los deportistas, los atletas ya llegan por sus propios medios, y luego es que nosotros tenemos esa atención. Esa es una gran problemática, que a veces no identificamos toda esa cantidad de talentos posibles en un país tan diverso como en el nuestro a nivel deportivo, por la morfología de de las personas, de las condiciones por donde se entrena, y muchas veces llegamos tarde a identificar esos talentos,
talentos, pero en el caso de que se logre identificar estos talentos, sí es un trabajo mucho de scouting, de observación, de trabajos, de procesos, sobre todo desde la iniciación, desde los jóvenes, desde los 8, 9 años hasta el alto rendimiento. Entonces son procesos que tal vez ahorita nosotros no conocemos tan a nivel público, mediático, ciertos deportistas que tienen 10, 12 años, pero sabemos que tienen una proyección maravillosa. Obviamente también la tecnología, reformar infraestructuras, nuevos procesos, también nos va a dar nuevos talentos y atletas que están en camino a convertirse en potencias mundiales, ¿no? A la final también hay una competencia a nivel mundial de desarrollar estos talentos y Ecuador no se ha quedado atrás, pero obviamente, como decimos, en el deporte siempre va a faltar y va a ser necesario que falte. Usted mencionaba una de estas disciplinas que yo creo que en nuestro país tal vez está, y usted me corregirá, está naciendo o falta todavía el apoyo, que es el sport gamer, los gamers que están trabajando. Y yo recuerdo que aquí en la Asamblea Nacional se habló de una legislación que permita fortalecer, potenciar esta área. Sí, se habló de, por ejemplo, bueno, han habido varios cambios en este año. Se hablaba de esa ley de deportes electrónicos, que también para muchos que no saben puede sonar nuevo, puede sonar distinto. Este tema de los deportes electrónicos, es importante separarlo de lo que es videojuegos con deportes electrónicos. O sea, cuando hablamos de deportes electrónicos, estamos hablando de actividades que están ya completamente reguladas a nivel mundial, que están, digamos, reconocidas a nivel mundial. El Comité Olímpico Internacional lo ha reconocido, Ecuador ya tiene una federación ecuatoriana, ha tenido participaciones en Juegos Panamericanos con medallas. No todos los videojuegos son deportes electrónicos. ¿Cuáles sí, cuáles no? Bueno, son muchos, son varios, pero básicamente para poder decir este videojuego es un deporte electrónico, tiene que tener, bueno, primero una participación a nivel mundial, tiene que tener reglamentos, tiene que tener institucionalidad, tiene que tener distintas competencias reguladas, normadas, no todos son. Entonces, incluso hay deportes tradicionales, por ejemplo, hablemos del taekwondo, hay deportes de combate que se han migrado a lo electrónico y que también tienen sus subdisciplinas, no solamente, ya decimos deportes electrónicos, de ese videojuego que lo jugamos con la tele, sino ciertos deportes tradicionales que han migrado también a actividades complementarias desde la parte electrónica. La pandemia logró mucho potenciar esta parte, ¿no? Porque uno entiende que un deporte es aquello que me permite hacer una actividad física, que moverme es saltar todo lo que está relacionado. ¿En qué momento se fusiona con estos juegos electrónicos? Se fusiona porque el concepto de deporte ha ido evolucionando durante toda la humanidad, ¿no? Si nos regresamos miles de años atrás, antes de estar con unos leones en un coliseo, era considerado deporte. Y ahora vemos nuevas actividades, nuevas disciplinas que se están llamando deportes. Ahora hay carreras de drones que las están llamando deportes. Y nosotros enseñamos desde la parte académica, desde la academia donde yo me encuentro, mi área, que ese concepto de deporte ha ido evolucionando durante el tiempo y que no solamente ya llega a ser un concepto de la actividad física regulada que genera competencia, sino toda actividad física y mental que tiene esas características de deporte. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, ese cambio, de aquí a 20, 30 años con la llegada de la inteligencia artificial, va a revolucionar la manera en qué es lo que concibimos de deporte y cuáles van a ser esas preferencias que van a tener las nuevas generaciones. Y estos son los temas que se deben incorporar dentro de la nueva ley del deporte, que es la ley orgánica del deporte, educación física y recreación, porque usted decía, tenemos una ley, pero tiene que adaptarse, tiene que mutar, como todo tiene que estar acoplado con las nuevas realidades. Sí, se lleva años discutiendo lo de la nueva ley del deporte, y si bien es cierto, claro, siempre van a haber opiniones distintas porque, claro, el deporte es un ecosistema complejo. Esta nueva ley va a tratar de solucionar varios vacíos que tiene la ley actual que tenemos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Temas, por ejemplo, más que todo de la parte legal, sobre todo de la afiliación de organismos deportivos, temas de directivas, procesos que por ahí no logran terminar y salir, que se estancan en temas de burocracia, dar nombramientos, en fin, todos aquellos elementos y procesos que no han permitido que el deporte se desarrolle con naturalidad, temas de asignación de recursos, de temas
temas de lo que es gobernanza, en temas de transparencia, elecciones para los organismos deportivos, elementos que son propiamente de los actores que están en el sistema, que van a tener distintas responsabilidades o actuar diferentes. Por ejemplo, también se hablaba del tema de las sociedades deportivas anónimas, un modelo distinto para cambiar la generación de recursos, un poco más enfocado a lo que es fútbol, pero también nos invita a ver si es que estos modelos se pueden implementar en organismos deportivos sin lucro como otras federaciones ecuatorianas por deporte y otras disciplinas. ¿Es una ley necesaria o es una ley que todavía se necesita tal vez pulir a su criterio? Yo creo que ya es necesaria porque si bien es cierto ya lleva varios años en debate y ya es importante que pueda salir y que pueda tener ciertas reformas. Por la primera, cuando salió la ley del 2010, tuvo su reforma en el 2015, ahora ya es importante que esa nueva ley salga y pueda tener ciertas reformas. Y para que existan esas reformas tienen que estar invitados las personas técnicas, gestores deportivos, administradores deportivos, gente específica en la actividad física, dirigentes deportivos con años y trayectorias, para que de alguna forma esa ley pueda ser lo mejor posible. No va a ser perfecta, pero si bien, pero bien es muy necesario regular y tener una ley que acompañe no solo al deportista, que siempre vamos a pensar que es el centro y que lo es, pero también que beneficia a todo el sistema deportivo nacional, porque a veces decimos, sí, que beneficia a los deportistas, que es importante, pero también tenemos en el deporte nacional temas de recreación, de actividad física, de educación y deporte, todo el tema de lo que es los colegios, las universidades, la parte recreativa, deporte para el desarrollo y la paz, o sea, hay muchísimos elementos que esa ley debería beneficiar. Y lo decíamos también antes de empezar esta entrevista, ¿qué pasa con los deportistas o cuál es la situación que se puede ver respecto a esta fusión que dispuso el presidente de la República de varios ministerios, entre ellos el del deporte? Sí, estos cambios que se dieron en los últimos meses, sobre todo la fusión de ministerios, es importante por eso conocer la historia, la cronología, los antecedentes. Esto desde el 1978 empezamos con diferentes nombres de organismos, secretarías, pasamos a Consejo Nacional de Deportes, DINADER, o sea, hemos pasado por varios organismos. Tuvimos el Ministerio del Deporte que inició en el 2007, luego cambió a Secretaría del Deporte, volvió a Ministerio del Deporte y finalmente ha terminado con una denominación de Ministerio del Deporte, Educación y Cultura, que esa denominación ya lo teníamos en la década de los 90. Hay que verlo desde lo técnico, como yo te comentaba, no solamente verlo desde una óptica, una no político. no político, sino de cómo va a lograr esta nueva fusión, mantener ciertos procesos, potenciar nuevos procesos, siempre en un marco distinto de lo que es educación y cultura. Si bien es cierto, se comparten muchas similaridades por el área, el deporte sí tiene acciones y responsabilidades y procesos específicos que deben mantenerse, y en ese sentido va a perder un poco de institucionalidad el Ministerio del Deporte, pero yo también creo que ahí tiene que haber la capacidad de las personas que estén al frente de poder reinventar y dar los resultados que todas las personas esperan, porque la fusión ya se dio, o sea, eso ya pasó, no se puede dar, digamos, vuelta, marcha atrás. Entonces, ¿cómo vamos a tomar ahora ese nuevo organismo para que siga dando los resultados positivos que la gente espera y que debe ir acompañado de esa ley también? Martín, entonces no necesariamente significa que tiene que ser un paso negativo el que se ha dado hacia esa fusión, sino el trabajo que está detrás de esas designaciones. Claro, obviamente van a haber elementos que pueden ser, digamos, positivos, otros negativos, pero ¿cómo tomamos acción frente a eso? Porque como te digo, la fusión ya está. Cómo nosotros como profesionales en el deporte le sacamos provecho a apalancarnos en áreas grandes como es la cultura, la educación, sin perder ese marco propio que tiene el deporte, ¿no? Tal vez ciertos otros actores del sistema deportivo nacional van a tener que potenciarse, va a haber tal vez mayor participación del Comité Olímpico Ecuatoriano, no debería perderse, digamos, esa visión, esos objetivos que se han desarrollado, esas políticas públicas que ya se han venido desarrollando en el Ministerio del Deporte para que de cierta manera se cumpla, y por eso también era importante lo que te mencionaba de una ley que acompañe y potencie. Y respecto a esta situación que vivimos hace ya algunos meses atrás, cuando la concentración deportiva de Pichincha tenía
un cruce de ideas con el municipio de Quito respecto al Estadio Olímpico de Atahualpa y se decía que eso podía afectar a los deportistas. Llega a un punto que no es únicamente entre direcciones, sino entre autoridades, sino que también afecta a quienes están realizando sus diferentes trabajos para potenciar sus disciplinas. Claro, obviamente, por eso la ley del deporte cambiaba un poco la forma en cómo se iban a tomar las elecciones en las asociaciones provinciales. Recientemente fue este caso del Estadio Olímpico Atahualpa, donde el ministerio tuvo que intervenir, estuvo el municipio ahí involucrado, se prendieron las alarmas con el Estadio Olímpico para poder hacer trabajos de mejora, que bueno, ahí en mi opinión propiamente el Estadio Olímpico Atahualpa ya necesariamente debe salir de ahí. Hemos visto como muchos incluso artistas, no solo es la parte deportiva, sino artistas que están haciendo giras en conciertos, en entretenimiento a nivel latinoamericano, ya se omite Ecuador porque no hay condiciones necesarias para poder tener espectáculos masivos e incluso a nivel deportivo ya la instalación se pueden hacer ciertas acciones de mejora, pintar paredes, arreglar ciertos elementos, pero eso no va a cambiar los problemas de raíz de fondo. Entonces, definir bien esta normativa, tener armonía con los entes rectores entre Concentración Deportiva de Pichincha, Ministerio del Deporte, la misma ley del deporte. Si es que existe esa armonía con un trabajo técnico, por supuesto que se van a ver buenos resultados, pero yo creo que y eso lo definió en un momento que el Ministerio del Deporte en el año 2018 desarrolló un plan decenal y se identifica que una de las mayores falencias que existía en el sistema deportivo nacional era la educación. Entonces, a veces ni siquiera es tanto las políticas, hay muchas políticas que ya están definidas, pero faltan personas profesionales que estén tomando acciones en el deporte. Hablemos que hubo un decreto en el gobierno de Guillermo Lazo que se estableció al deporte como una política de Estado con cosas maravillosas, pero no se ha implementado, digamos, todas esas políticas que quedan en el papel. Sí, que hay muchas cosas que quedan en el papel, entonces a veces no es crear cosas más en el papel, sino empezar a tomar acciones reales para beneficio del sistema deportivo del Ecuador. Martín, usted está preparando un libro en esta materia que tiene un enfoque de qué. El deporte que estoy preparando, espero que ya esté listo para finales de este año y que pueda ser publicado el siguiente, que se llama Deporte Ecuatoriano, Cronologías y Perspectivas. Es una revisión entera de toda la historia política, deportiva, pública, de lo que ha sido el deporte ecuatoriano, desde los actores que han tenido el Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano, contando un poco cuándo fueron las intervenciones, también desde la parte pública al movimiento olímpico, también casos de éxito en lo que se ha dado la gestión deportiva ecuatoriana en el área que yo me encuentro yo de educación, que es a través de la Universidad Internacional del Ecuador, cómo hemos desarrollado un programa de maestría en gestión deportiva para desarrollar profesionales que se encuentran tomando acciones profesionales. Entonces es un análisis entero de cómo ha sido la historia del deporte ecuatoriano, no de lo deportivo, sino desde esa parte más organizativa, política, pública, administrativa, para proponer estos cambios que por ejemplo están viniendo en la ley, proponer un nuevo modelo, una nueva administración para tener un ecosistema mucho más eficiente y moderno en lo que respecta al deporte ecuatoriano para los siguientes años. Y si podemos hacer una comparación entre lo que está en este momento Ecuador en la parte administrativa, no, como usted decía, no necesariamente en los deportistas, sino ya en lo administrativo, entre lo que aplica Estados Unidos, por ejemplo, que es de los grandes medalleros, y hablamos de las Olimpiadas, Cuba, Corea, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, diferenciemos ciertos modelos, porque mencionabas de Estados Unidos, Cuba, no dejemos atrás China, que China también siempre está ahí en el primero o segundo lugar. Encabezando. Son modelos distintos porque también influye, eso es importante mencionarlo, siempre va a influir la visión política que pueda tener los gobiernos al frente del deporte, cómo va a ser el sistema de redistribución de recursos, cómo va a ser esa política pública. En Estados Unidos vemos que se inclina más hacia la parte privada, en países como China se inclinan un poquito más hacia la parte pública, pero ambos modelos igual han sido eficientes porque han tenido una inversión, por eso yo digo, no es bueno decir apoyemos al deporte, sino más bien ocupemos palabras más técnicas de fomento al deporte, administración correcta, gestión. Si nosotros empezamos a emular ciertas prácticas que ya sea que tengamos en China, que sea en Estados Unidos, que sean en otros países vecinos como Colombia, que Colombia, por ejemplo, lo vemos siempre en los medalleros latinoamericanos y sudamericanos, y que también... ¿Qué tiene Colombia, por ejemplo, que le falta
Ecuador. Tienen los mismos problemas. Créanme que Colombia, países vecinos de aquí en Latinoamérica, tenemos la misma, muchísimos problemas similares, pero cambia un poco en que se ha dado soporte a esa institucionalidad del deporte. Ha habido una inversión propia, independientemente, no se ha quitado la asignación de recursos. O sea, puede pasar lo que pueda pasar, pero el deporte se cuida. Se cuida. La política pública en el deporte, una buena política de Estado, una buena política nos invita a saber que no va a estar influenciada por ciertos gobiernos de turno, sino lo que va a hacer es mantener una línea hacia el beneficio del deporte. Por eso es tan importante que realmente sea una política de Estado. Y siempre digo yo, para que haya menos política en el deporte, se necesitan mejores políticas. Entonces, entre mejor manera nosotros definamos estas políticas, menos van a estar afectadas por decisiones que son políticas y no técnicas. Martín, muchísimas gracias, muy clara esa explicación. Encantado, muchas gracias por la invitación. Son ya las 6 de la mañana con 52 minutos. Agradecemos a Martín Ávila, experto en gestión deportiva ecuatoriana y latinoamericana. Ahí el trabajo que se está desarrollando, nos decía que ya en las próximas semanas se espera ya contar con ese libro en donde recoge toda esta experiencia desde la parte administrativa, pero también esos logros que tenemos como país. Usted escucha Asamblea Hoy por la señal de la radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Asamblea Nacional, TV Legislativa y la radio de la Asamblea Nacional.